Mientras tanto, se conoció el fin de semana que Kicillof aumentó 119,5% el presupuesto para planes sociales y que gastó casi 100.000 millones de pesos. Lo duplicó en 2021. La provincia gestiona 78 programas concentrados en 5 ministerios, la provincia de Buenos Aires. Sí. Bisotti invirtió 92 millones, la ministra de Salud, del año pasado, en el mismo periodo, en medio de la pandemia, 2021. O sea, gastó más plata para planes sociales Kicillof que Bisotti en salud en todo el país. Dicho esto, lo que se conoció hoy es que la cantidad de planes en la Argentina que creció 657% en los últimos 20 años y que ya se gastan 2 billones de pesos. Sí, que son más de 12 millones de beneficiarios de planes sociales. Además, 12.400.000 beneficiarios. Una locura. Que cuando decimos beneficiarios no son todos los que cobran un cheque de ANSES, porque ahí están los pensionados, los jubilados. Planes sociales. Claro. Hablando de planes. Solo planes. Sí. Está en línea Jorge Colín, economista, director de la consultora IDESA, uno de los tipos que más sabe de esto. Y me da mucho gusto que esté del otro lado. Jorge, enorme placer. Disculpas la demora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por esta diferencia. Este salto, primero, es de Argentina y no de los países de la región. Estamos en una región que ha multiplicado los programas de ayuda social en esta última década. Somos la excepción. Primero para contextualizar y después meternos de lleno en los datos individuales. Jorge. Somos la excepción. De hecho, en el año 2006, Argentina, Uruguay y Chile tenían una tasa de pobreza del 32% de la población. Y nosotros multiplicamos los planes y hoy tenemos una pobreza del 40%. Chile y Uruguay tienen una tasa de pobreza del 10%, entre 10 y 11. Entonces, se ve, digamos, que Argentina ha sido una excepción en el sentido no solo de la política asistencial, sino en la evolución de la pobreza. Nosotros hemos hecho crecer la pobreza cuando los países de la región la disminuyen. Ahora, Jorge, perdón, me interesa este porcentaje que estás marcando, la gran diferencia que hay entre Argentina y Chile y Uruguay. En Chile y Uruguay no existe el asistencialismo como tal, hay planes sociales, pero en menor medida. No existen los planes sociales. Lo que tienen ellos es la asignación, digamos, la asignación universal por hijo, que sería la Argentina, también lo tienen tanto Chile como Uruguay. Sí. Pero luego no tienen planes como el potenciar trabajo, por ejemplo. Y la empleabilidad de esos sectores está claramente atacada por esta creciente ola de subsidios o está escindida. Es decir, el subsidio viene genuinamente a reemplazar un ingreso genuino que no puede ser conseguido a propósito de la no empleabilidad de estos sectores. Hay dos tipos de beneficiarios del plan social. Muchas son personas laboralmente inactivas, generalmente mujeres ya adultas, digamos, con bajos niveles de educación, sin experiencia laboral, que sí están, digamos, no van a conseguir trabajo y entonces viven del plan. Pero hay mucha gente, podemos decir la mitad, que trabaja en la informalidad y obviamente complementa sus ingresos con el plan. Lo que sí es que también tienen la inserción laboral que tienen es la informalidad, porque, digamos, también tienen bajos niveles de educación, no tienen mucha experiencia relevante en el mercado formal y entonces trabajan en la informalidad y con eso van complementando. Con lo cual yo diría, no creo que por el plan la gente no trabaje. Digamos, no trabaja porque la que no trabaja es porque no puede trabajar, porque no tiene habilidades para el mercado de trabajo. Y la que trabaja lo hace en la informalidad. Y de ahí nace también esta otra cosa que dicen, bueno, trataba de no ponerme en la formalidad porque tengo miedo de que me complique el tema del plan. Pero más que nada induce a la informalidad más que al no trabajo, me parece. Porque esto último que vos marcabas, Jorge, sucede mucho, sobre todo en el sector agropecuario, en lo que se llaman trabajadores golondrinas, que son aquellos que tienen que ir detrás de la cosecha de cada una de los productos que tenga la Argentina. Y allí mismo, es recurrente que los dueños de esas producciones dicen no conseguimos mano de obra porque no quieren perder los planes. Sí, y además eso tiene que ver con la ineficiencia del Estado argentino. Es decir, la asignación universal por hijos se la dan al informal o al formal también, es la asignación familiar. Claro. Ahora,
En Argentina, ANSES tiene dos beneficios, la AUH y la asignación familiar. Con lo cual, si una persona está trabajando en blanco, deja de cobrar AUH para pasar a cobrar la asignación familiar, cuando el monto es el mismo. O sea, lo que debería ser acá una simplicidad administrativa es decir, bueno, toda persona que tiene un niño va a cobrar la asignación universal por hijo, y cuando es formal sigue cobrando la misma asignación. Entonces, esto evitaría, por ejemplo, de que la gente tenga miedo de que no le saque la AUH cuando consigue un trabajo formal. En realidad, la ANSES lo que dice es, sí, te vamos a sacar la AUH porque te vamos a dar una asignación familiar. Y si luego perdés el trabajo formal, te sacamos la asignación familiar y te volvemos a dar la AUH. Pues es todo burocracia. Tendría que ser asignación familiar para todo el mundo y listo. Más simple, efectivamente. Esta semana están cobrando el refuerzo que anunció el gobierno para intentar compensar el tema de la pérdida de poder adquisitivo. 13.600.000 personas por parte del ANSES, 7 millones son trabajadores informales, 7 millones y medio. Van a recibir esta semana los 18.000 pesos que se van a pagar en 2 cuotas de 9.000, o sea, la primera cuota la van a recibir esta semana. Y 6.100.000 jubilados que ya están cobrando el bono de hasta 12.000 pesos en una única cuota. Digo 12.000 pesos porque son los de la mínima, 12.000, sí. Luego se va licuando hasta el doble de la jubilación mínima, que es lo que recibe aquel jubilado que está finalmente englobado dentro de esta ayuda. Cuando yo miraba 7 millones y medio de trabajadores informales, sí, yo decía, wow, son más que los 6 millones formales. Y son los trabajadores. Después tenés gente que no trabaja, además. Claro, está bien, es cierto. Que no trabaja ni estudia. Sí, sí. Esto me parece que como radiografía, Jorge, es algo que tenemos que atacar rápidamente. Si Argentina no crea 6, 7, 8 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años, estamos jodidos en términos de recaudación, pero más jodidos en términos de sistema jubilatorio y por sobre todas las cosas de financiamiento. ¿O me equivoco? Sí, por supuesto. Digamos, el mercado laboral argentino tiene solamente la mitad de la gente en la formalidad. Imagínense ustedes, de cada 100 personas ocupados, el 50 son formales. Vendría a ser 35 son formales en el sector privado, en empresas, y 15 son en el sector público. Y el otro 50% son informales, de los cuales la mitad son informales asalariados informales, o sea que trabajan para algún empleador y que les paga así en negro, y la otra mitad son los cuentapropistas, que en su gran mayoría son informales. Entonces, esa es la realidad que tiene el mercado laboral argentino, en donde solamente la mitad es formal. Y por el otro lado tenemos el sistema previsional, en donde prácticamente el 100% de las mayores de 65 años tienen una jubilación. Entonces, esto es debido a las moratorias, que ahora, digamos, las quieren extender. Ahora, eso hace insostenible el sistema previsional argentino de tener 100% de cobertura, lo cual es deseable, pero tener solamente 50% de la gente ocupada en la formalidad. La última, Jorge, cortita por mi parte, es ¿cómo se puede desactivar esto? Porque la verdad que año a año vemos el crecimiento cada vez mayor, pero ¿cómo se desactiva en un país con 40% de pobreza? Primero, es de largo plazo, o sea, no es mañana. Y si alguno de los candidatos dice que en el 2024 cambia esto, no es así. Hay que apostar muchísimo a la educación, fundamentalmente a la educación de los hijos de esta gente. Habría que tratar de prohibir de que los niños vayan a las marchas. O sea, los niños tienen que estar en la escuela, el padre si quiere puede ir a la marcha, pero los niños tienen que estar en la escuela. Hay que mejorar la calidad educativa para que ese niño tenga futuro. Y luego hay que bajar la inflación para atraer inversiones, para que las empresas puedan multiplicar los puestos de trabajo. Pero se necesitan las dos cosas, es decir, educación por un lado para que la gente pueda obtener un puesto de trabajo formal y empresas invirtiendo que generen trabajo formal. Enorme abrazo, Jorge, el placer de reencontrarte. Hasta la próxima, muy gentil.